Muy buenas tardes, mis queridos alumnos del doctorado latinoamericano. Hoy quiero conversar con ustedes sobre los impactos que las teorías sociales tienen sobre los estudios sociales o sobre las investigaciones sociales. Para conocer y abordar la realidad social de un país, de una nación, del mundo, es muy importante hacerse un marco teórico referencial que nos permita abordarla con mayor propiedad científica y con mayores posibilidades de captar y analizar los problemas de la manera más eficiente. Quiero hablarles de 4 teorías que considero importantes, que considero fundamentales, que un doctorando como ustedes debe conocer, debe saber y debe analizar. Estas 4 teorías son la teoría crítica, la teoría funcionalista de sistemas o estructuralista, la teoría de la concientización pedagógica y la teoría ecosocial. Voy a hacer referencia a la primera. La primera es la teoría crítica, que tiene que ver con el desenvolvimiento de los hombres, de las personas en las organizaciones sociales, las estructuras de poder, todo lo que tiene que ver con las relaciones de los individuos de los unos con los otros, los mecanismos de opresión que pueden existir en el mundo político, en el mundo social, en el mundo educativo. La teoría crítica, como su nombre lo indica, es bien importante porque nos permite de alguna manera, a través de la criticidad, llegar al abordaje de problemas que nos permitan buscar las soluciones más efectivas en relación a ellas. Tienen muchas variantes y de acuerdo a los autores que leamos, que son copartícipes de esta teoría crítica, nosotros podemos hacernos más o menos un universo epistemológico del significado de sus postulados. Nosotros podemos leernos sus planteamientos esenciales en Teodoro Adorno, padre de la Escuela de Frankfurt, en Jürgen Habermas, padre de la teoría de la acción comunicacional, y muchos otros autores, los cuales tendríamos que mencionar muchísimos más en el desarrollo de nuestros estudios. Yo no les voy a atiborrar a ustedes de autores relacionados con esta teoría, pero voy a hacer mucho énfasis, mucho hincapié en la necesidad de que conozcamos quizás el más actualizado de los últimos tiempos, el más leído de los últimos tiempos, que es Jürgen Habermas. En este sentido, Jürgen Habermas tiene y radica su importancia en la creación de lo que él llama la teoría de la acción comunicacional, que no es otra cosa sino la importancia que la comunicación tiene entre nosotros los hombres. La comunicación, el lenguaje, la conversación, el entendimiento, esa relación importante del uno con el otro para hacer que el discurso realmente sea un discurso de efectividad. En tal sentido, yo les quiero solicitar a ustedes que hagan un resumen de la teoría de la acción comunicacional de Jürgen Habermas, para que en nuestro próximo conversatorio podamos intercambiar ideas sobre los aportes que esta teoría le ha dado al mundo, sobre todo en el caso nuestro, al mundo pedagógico. Puedo mencionarle incluso que cambios curriculares importantes que se han dado en algunas naciones, como el caso de Alemania, tienen su razón de ser en el seguimiento que se le haga y que se le hizo a estos planteamientos de este filósofo Jürgen Habermas. De allí que es muy importante que ustedes lo lean. Uno que había pasado por alto en este momento en relación a la teoría crítica es Michel Foucault. Michel Foucault es el filósofo político, sociólogo, que habla sobre el poder, sobre el discurso, sobre la teoría del discurso, sobre la teoría del poder, la importancia que el poder tiene en los hombres y cómo el poder cambia a los hombres. Entonces, en el conocimiento de una estructura, en este caso de la estructura educacional,
nosotros tenemos que ver cómo el poder influye en los planteamientos que se hagan en el mundo del hecho educativo. Uno de ellos podría ser, por ejemplo, la transformación curricular de la educación dentro de un país. Cómo influye el poder dentro de esa transformación y cómo influye la ideologización a través del poder del hecho educativo y cómo puede eso ocasionar serios inconvenientes en el desarrollo de un sistema educativo de un país. Por eso es importante que ustedes lean a Jürgen Habermas y, les repito, como tarea léanse la teoría de la acción comunicacional de Jürgen Habermas. Otra teoría importante que quiero significarles a ustedes en el desarrollo de esta conversación es la denominada teoría funcionalista o teoría de los sistemas o teoría estructuralista, cuyos representantes los encontramos en Robert Merton, en Talcott Parsons, en Ludwig von Bertalanffy, creador de la teoría de sistemas. Esta es la teoría que sostiene que los elementos que están allí dentro de la realidad social son sistemas y como tal se pueden estudiar en función de las estructuras de los sistemas, que son sus entradas, sus procesos, sus salidas, su feedback, su retroalimentación, su entorno cercano, su entorno lejano. Todo lo que supone un sistema puede trabajarse y estudiarse a través de esta teoría creada y desarrollada por Ludwig von Bertalanffy. Y allí que les recomiendo formalmente que se lean un librito muy sencillo de leer, que es la Teoría General de los Sistemas de Ludwig von Bertalanffy, para que discutamos los fundamentos esenciales de esta teoría, que es de muchísima utilidad en los estudios sociales y de muchísima más utilidad en el abordaje de tesis doctorales, porque nos ayudan muchísimo a entender las organizaciones como sistemas. Una tercera teoría que quería mencionarles hoy, que son de muchísimo impacto, en los estudios sociales, es la llamada teoría ecosocial. La teoría ecosocial es aquella que tiene que ver con todo el fenómeno de la globalización, los macrosistemas los macroproblemas que están ocurriendo en el mundo actual, el problema del cambio climático, el problema de los avances y de los eventos que hacen que el mundo esté cambiando, por mencionarle algunos, el rol de la mujer actualmente en el mundo, cómo ha cambiado ese rol, las migraciones y los problemas que están trayendo en las fronteras de diversos países del mundo, es otro de los problemas que trabaja esta teoría, el problema relacionado con los idiomas y la necesidad de aprender cada día más idiomas y cómo en el caso del inglés se ha hecho un idioma universal y muchos otros problemas que esta teoría ecosocial trabaja, y haciendo mucho énfasis en el problema de la globalización. El problema de la globalización, cuáles son los inconvenientes que ha traído. Yo les decía en una oportunidad que para mí existen dos tipos de globalización: la globalización general, que es la globalización de los cambios, de los avances de las TIC, de las tecnologías de información y comunicación, los avances que se están dando en la ciencia, los avances de la modernidad y de la posmodernidad, y la globalización de la pobreza. Cómo crece en el mundo la pobreza, cómo está creciendo cada día más la problematización de países en función de la pobreza, cuestiones que tenemos nosotros que estudiar como estudiosos del mundo de la educación y del mundo social a fondo, en forma tal de hacernos una visión muchísimo más clara y muchísimo más definida del mundo científico social en el cual estamos metidos. Y otra teoría que resulta para mí sumamente importante, al igual que las otras tres, tiene que ver con la teoría de la concientización pedagógica de Paulo Freire, fortalecida ahora por los planteamientos de Edgar Morin. Esto necesitamos conocerlo a fondo, los impactos que esta teoría ha traído en el mundo de la educación.
En el caso de Paulo Freire es importante, de este filósofo y educador brasileño, es bien importante conocer sus planteamientos porque él considera que a través de la educación nosotros podemos lograr el fortalecimiento de la democracia, podemos lograr el fortalecimiento de los valores ciudadanos, podemos lograr que el hombre se independice en su pensamiento, en su obra y en su acción, porque la educación para él es el motor fundamental, el motor esencial que hace que el mundo cambie, que hace que la sociedad cambie hacia una sociedad más participativa, una sociedad más democrática, una sociedad de muchísima mayor estimativa, de muchísimos mayores valores. Y el planteamiento en el caso de Edgar Morin ya fortalece la teoría de la concientización pedagógica en función de los saberes que el ciudadano, que el hombre, que el maestro, que el educador, que el padre de familia tiene que tener para hacer del hombre un hombre de valores, un hombre conformado por una gama de conocimientos que fortalezcan su espíritu, que lo hagan mejor ciudadano, que lo hagan mejor persona. Esta compaginación de estos dos elementos, los elementos de Paulo Freire y los elementos de Edgar Morin, nos van a fortalecer mucho en estos impactos que estas teorías mencionadas tienen sobre los estudios sociales que nos toque hacer a nosotros, sobre los discursos que tengamos que organizar, sobre los escritos que tengamos que hacer en revistas especializadas, y de allí la importancia que le damos en estos planteamientos relacionados con este trabajo que estamos haciendo durante este semestre a través de la importancia de teorías y modelos. Las teorías como constructos fundamentales, como constructos mentales fundamentales de las comunidades científicas para darle explicación a los problemas, y los modelos como representaciones de parte de la realidad a la cual nosotros intentamos llegar para solucionar o buscar al menos la solución de los problemas que se presenten en ella. De manera que con esta conversación quiero terminar señalándole tareas que creo que son importantes que ustedes desarrollen. Trabajen a Habermas, trabajen y lean a Freire, trabajen y lean a Edgar Morin y vayan haciéndose un cuadro completo de los problemas que la globalización ha traído en el mundo actual. Muchas gracias y espero verlos pronto.